Una ecuación diferencial proporciona explicaciones a todas las manifestaciones de la naturaleza en las que toma parte el tiempo. Amigos televidentes del canal Zoom Televisión, bienvenidos a otro programa de Uniminuto. Oiga, profe. Tenemos un invitado, el invitado internacional hoy es colombiano. Él es el ingeniero Raúl Serna Leñelé. Este es nuestro invitado de hoy. Este santanderiano, apasionado por resolver problemas, inició su carrera en la ingeniería eléctrica, pero dejó de ejercer en este campo, pues siempre ha buscado una relación más con las personas que con las máquinas. El profesor Raúl Serna Leñelé nos hablará sobre un método que diseñó para el aprendizaje de las ecuaciones diferenciales. Este es nuestro invitado de hoy a Oiga, profe. Bienvenido, profesor Raúl Serna. Bueno, gracias, Fernando. Qué bueno, qué rico que está con nosotros. Un placer. Está bien ese tema de que, como lo pusimos nosotros aquí, que se nos ocurrió en el programa, la propagación del rumor, un ejemplo para el método de la dinámica de sistemas de la enseñanza de las ecuaciones diferenciales. Pues realmente la primera idea que tuve fue tomar algún problema como más de la ingeniería, ¿no? Pero pensando que ese tema fue publicado en la revista de Uniminuto y pensando que había lectores de distintos subgrupos, me pareció como más oportuno seleccionar algún tema diferente. Sí. Y entonces por eso se me ocurrió pensar en la propagación del rumor. En el caso del rumor que estamos hablando, pues hago una hipótesis. La hipótesis es, bueno, ¿cómo será que se propaga ese rumor? Entonces el rumor se propaga, empieza muy poco, muy lento, sube, 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 llega a un máximo y después llega a un límite. Es como, por ejemplo, no sé si a ustedes les gusta la ópera, ¿no? Sí. Entonces está el Barbero de Sevilla. En el Barbero de Sevilla está una famosa aria que es, creo que es Don Bartolo, sí. Es cuando habla sobre los rumores, ¿no? Que es la calumnia. La calumnia. Que es la famosa calumnia. La famosa calumnia es la versión musical de lo que nosotros estamos hablando realmente, ¿no? Es un rumor que empieza muy lento, sí. Empieza a crecer, a crecer hasta que llega a un límite, ya no crece más porque ya sencillamente no hay más a quien comunicárselo. Claro, claro. ¿Sí? Entonces ahí hay un grupo como Ahí dibujo, podemos hacer un dibujo de eso si quieres. Sí, por ejemplo, un dibujo interesante. Sería algo... Todos los fenómenos y procesos de la vida diaria tienen una representación matemática. Esta representación se llama ecuación diferencial. Para el caso del rumor, se dibuja un eje horizontal que constituye el tiempo y un eje vertical que representa a los portadores del rumor. De esta manera, podemos visualizar el comportamiento del rumor en una línea ascendente cuyo límite será determinado por el total de la población. Este tipo de representaciones son muy útiles para plantear ecuaciones diferenciales. Una ecuación diferencial indica cómo funciona una cosa con respecto al tiempo. En este sentido, las ecuaciones diferenciales ayudan a predecir el comportamiento de los fenómenos, a identificar las situaciones que los regulan y, en muchos casos, permite modificarlos para distintos fines, como desarrollo de tecnologías, planeación urbana o análisis estadísticos. Es por eso que gracias a las ecuaciones diferenciales podemos navegar en la red, enviar correos electrónicos, disfrutar de un videojuego y expresarnos al mundo en pocos o muchos caracteres. Pero sobre todo, las ecuaciones diferenciales tienen como objetivo desarrollar un excelente nivel de abstracción en el estudiante, para que cuando se enfrente a un problema, su mente se agilice y lo resuelva fácilmente. Este mismo ejercicio podría aplicarse, por ejemplo, a la atención de los alumnos respecto al tiempo en que transcurre una clase. En este caso, si tomáramos individualmente a cada estudiante y dependiendo de las estrategias pedagógicas del docente, obtendríamos una serie de gráficas con información interesante sobre lo que sucede en el aula. Básicamente, en una ecuación diferencial tenemos dos cosas centrales.
Por un lado existen unas variables que son variables de acumulación, que tú puedes contar. Ajá. Por ejemplo, tú y yo somos una acumulación de 2 personas, ¿sí? Y si en un momento dado llega otra persona a la mesa, esa persona que está entrando es una variable de cambio que va a afectar la acumulación nuestra. Yo me acuerdo cuando estaba viendo alguna estadística iniciando la universidad, yo no entendía, y a mí me tuvo que explicar más de una vez un tío que es estadístico. Él me explicaba, porque yo no le entendía al profesor. Cuéntenos un poquito esa anécdota de este... Es interesante porque esa anécdota realmente fue muy útil para mí realmente. Tenía un amigo tenía un hijo que quería entender un poco sobre las ecuaciones diferenciales y me pidió ayuda, ¿no? Y sabía que yo era algo así como un gomoso por resolver problemas. Y cuando expliqué, percibí rápidamente que el alumno no estaba entendiendo. Ajá. Entonces se me ocurrió apelar a una de las técnicas que estudié en el programa doctoral, que es una técnica que llamamos de dinámica de sistemas, Ajá. y usar los dibujos y los conceptos de esa técnica y de ahí pasar a la ecuación diferencial para ver si ellos entendían. Y el resultado fue casi milagroso. Déjame hacerte un dibujo, que creo que el dibujo nos puede aclarar un poco el proceso. Tú tienes aquí una narración de un problema. En el modelo tradicional de esta narración te invitan a que presentes unas ecuaciones diferenciales. Y tú tienes que de esta narración del problema, entenderla lo mejor que puedas e ir construyendo tus ecuaciones. Ese proceso a veces es complicado, a veces es más fácil, pero en general es tortuoso. Después de estas ecuaciones que las tienes hechas, tú das la solución. La solución, pues, puede que la solución a estas ecuaciones esté en libros, puede ser, por ejemplo, que uses simulación en un computador para encontrar la resolución, hay 1000 maneras de hacerlo. Bueno, ahora bien, puede ser que en lugar de hacer ese proceso, hagamos lo siguiente. Tenemos la misma narración del problema, pero ahora vamos a desarrollar unos bucles que son relaciones de causa-efecto. De esta narración a los bucles hay un procedimiento. Ese procedimiento puede que sea a veces un poco complicado, pero no tan complicado como este. Ajá. ¿Sí? Y una vez tenemos los bucles, generamos un modelo que es fácil hacerlo, y de aquí generamos las ecuaciones. Muchas veces el mismo modelo ya sacó las ecuaciones, claro, porque salen, de aquí salen las ecuaciones y finalmente la solución. Quienes están interesados en la matemática, por supuesto, en la línea de la ingeniería y demás, pues en estos temas tienen una relación fácil, pero a nuestros otros televidentes de otras líneas, de pronto aquí van a tener un poco una visión extraña, pero vamos a empezar aquí, es un poquito para ir llevando la explicación e ir viendo cómo esta metodología del profesor Raúl Serna se hace tan interesante. La propuesta de aprendizaje propuesta por el ingeniero Raúl Serna, por nuestro profesor invitado, aparentemente es más larga en cuanto a lo que es venir a aprender la fórmula y la ecuación, pero es mucho más comprensible, primero porque tiene como la definición a partir de los bucles, ¿cierto? Y luego tiene la gráfica que nos permite racionalizar el modelo. Expliquemos un poquito. Sí, yo creo que ese punto es bien interesante, Fernando, porque en la manera tradicional, pues uno mira una narración de un problema y le dicen, bueno, plantee la ecuación diferencial, encuéntrela y después resuélvala. Sí. Y terminado el trabajo. Aquí haríamos algo diferente. Aquí haríamos de la narración, pasamos a interpretar esa narración en la forma de bucles, causas cerradas, sí, cadenas cerradas de efectos y causas. Después de tener esos bucles representados, dibujamos un modelo, una cosa visual, fácil de entender.
y después de tener ya ese modelo pasamos a trabajar las ecuaciones diferenciales teniendo en cuenta que el paso del modelo a las ecuaciones diferenciales es trivial, es muy sencillo, ya no es tan complicado como antes. Como tú decías, el proceso es un poco más largo, pero se gana muchísimo en entendimiento al agregar estos dos pasos intermedios. Sí. Uno, el de los bucles, que es un concepto central para entender cualquier dinámica, y el del modelo, que es básicamente una manera casi directa para sacar las ecuaciones. Podríamos de pronto hacer un gráfico y ver un gráfico para explicar el modelo en uno de los ejemplos que colocaba en la conferencia el profesor de la línea de mercadeo, por ejemplo, de ventas. Sí, por ejemplo, uno que me gusta mucho en ventas, exacto, es el del sistema boca a boca, ¿no? Entonces voy a pintar el bucle. Sí. Entre el número de clientes de una empresa se encuentra un número de clientes satisfechos que mediante el voz a voz convencen a otras personas que pasado un tiempo se adhieren al conglomerado de clientes de la empresa. En este caso, el esquema de los bucles sirve para detectar el tipo de comportamiento del fenómeno. Pasando al modelo, tenemos que los clientes son una variable de acumulación, es decir, que su número aumentará o disminuirá de acuerdo al número de clientes satisfechos y otros factores como la competencia. No obstante, podemos tener una estructura visual del comportamiento de la empresa con respecto a sus clientes. El último paso consiste en escribir las ecuaciones directamente del modelo. El número de nuevos clientes es igual al número de nuevos clientes satisfechos multiplicado por el 10% del total de los clientes. Es común que la gente cuestione ¿para qué tanta matemática? En realidad, aunque no se utilice de manera directa, las matemáticas enseñan a crear métodos de análisis para resolver cualquier problema técnico, científico o de relaciones humanas. No soy matemático y tampoco estoy muy cerca de las matemáticas, pero en el artículo y en la conferencia yo logré entender como un poco el proceso de esa lógica de las ecuaciones diferenciales y sobre todo a través de su método. Y yo sentí dos elementos básicos desde esa perspectiva mía de lo que estaba viendo, de su explicación. Uno era la visualización del problema, que el profesor nos cuenta, es la narración del problema, ¿cierto? Y el otro es el razonamiento del mismo. Creo que esos son como los dos elementos fundamentales que desde la perspectiva de la enseñanza tradicional no se logra. Sí, hay una cosa, ¿no? Aquí tal vez podemos cambiar un poquito ya la metodología tradicional en el sentido de, hasta cierto punto, empezar con lo que queremos obtener. Primer paso siempre es una narración al problema, que sea una narración clara, y la mejor prueba para una narración en los problemas nuestros de ingeniería es que una persona con poco conocimiento lo entiende realmente. Después de tener esa narración, vale la pena pensar qué quiero obtener con esa narración. Bueno, todos hemos visto la serie CSI, los médicos de forenses que llegan al momento del crimen, que dicen, llegan ante el cadáver, la persona que murió, y son capaces de determinar cuánto tiempo hace que murió esa persona. Entonces, cuando estamos viendo esa serie y este médico está sacando una conclusión, lo que estamos viendo es una aplicación de este proceso. Claro. Es basado inclusive en la ley de Newton. Porque esto tiene un comportamiento. El comportamiento lo podemos dibujar acá. Tú tienes un cuerpo con una temperatura. A medida que va pasando el tiempo, esa temperatura, el cuerpo se va enfriando y establece una nueva temperatura. Pero esta nueva temperatura depende de un factor importante, que es la temperatura ambiente. Y la discrepancia entre la temperatura del cuerpo enfriándose y la temperatura ambiente, de acuerdo a ciertas condiciones y ciertas constantes que dependen del material, entonces afectan la temperatura otra vez. Este proceso es un proceso de un bucle que es negativo. Y esto es una ecuación diferencial. Y esa es una ecuación diferencial. Esa es una ecuación diferencial. ¿Cuál es la ecuación diferencial? Planteémosla aquí, si quieres. Sí. Por ejemplo, tengo un cambio de temperatura, T', y eso es igual
a una diferencia entre una temperatura actual del cuerpo menos la temperatura ambiente con una constante. Y esta es la ecuación diferencial que representa este bucle. Ahí es donde nos hemos dado cuenta cómo en CSI el médico forense descubre cuánto hace que murió el personaje Claro, que tenemos porque ahí. esto tiene un comportamiento. El comportamiento lo podemos dibujar acá. Tú tienes acá un cuerpo ya frío. Aquí ya está con una temperatura muy cerca a la temperatura ambiente. Pero si, por ejemplo, el inspector llega, encuentra el muerto en este momento, este es el tiempo, él puede mirar, leer y darse cuenta que la temperatura, en lugar de ser la temperatura normal de una persona, que es, ¿cuánto? 35 grados, Sí, 35 grados, se da cuenta que aquí la temperatura es, por ejemplo, 30 grados o 29 grados. Él con esta curva que ya está establecida y la tienen en tablas, pues él sabe cuánto tiempo pasó. En la explicación de todo el proceso, el profesor Raúl Serna habla del bucle y nos habla del bucle positivo y su efecto propagador, ¿cierto? Aquí en el tema del rumor yo decía, haz fama y échate a dormir. Bueno, fíjate una cosa muy interesante, pero por ejemplo, no sé si será 2 hojas o una sola. Hay 2, por ejemplo, en la primera fase, tú ves un crecimiento evidente. Sí. Es esta primera fase que está aquí. Sí. ¿Sí? Este es un bucle positivo. Ajá. Y aquí tienes una fase, la segunda, en donde ese crecimiento sigue creciendo, pero ya no es un crecimiento explosivo, es un crecimiento que se va acercando a un límite y no puede crecer más de ese límite. Allí tenemos un bucle negativo. Se le llama negativo, pero le hubiera podido poner otro nombre. Claro. El bucle de oposición o cualquier otra, bucle de control, como fuera. Quería mirar el ejemplo en unas elecciones. Entonces hay un rumor porque se le quiere hacer daño a un candidato. Pues digamos que eso va a depender del número de votantes, que sería el máximo, ¿cierto? Entonces vemos en el gráfico, como nos venía explicando el profesor, que al principio hay muy poca gente que maneja el rumor, pero en la medida en que se propaga, pues va a llegar a ese punto máximo, ¿cierto? Pero entonces entran otras cosas que son bien interesantes y es, bueno, el otro lado, los que están recibiendo el tema del rumor, para neutralizar el rumor, ¿cierto? Entonces la campaña de quien es víctima del rumor lo que debe trabajar es lo contrario, cómo desmentir el rumor para hacerlo menos creíble. Y el sistema es como a la inversa. Ajá. ¿No? Entonces, por ejemplo, si me permito hacer un dibujo acá, tú tienes un rumor que va creciendo, ¿sí? Llega tratando de llegar como a un límite, ¿sí? Máximo, y mientras tanto la parte opuesta, los contrincantes, trabajando sobre este límite máximo para que este límite máximo disminuya en favor a ellos. Sí, claro. Y entonces la resultante es una resultante que es así. ¿Sí? Mientras tanto, la resultante de ellos, que empezaron su labor acá, pues es al contrario. Claro. Entonces hay un doble flujo de información. Claro, hay un doble flujo de información. Y esto es una de las cosas hermosas para mí, pues, de la ecuación diferencial, es que es un arma supremamente fuerte en las analogías. Ajá. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, estamos hablando del caso de la votación, ¿no? Sí. Pero si yo tengo, por ejemplo, peces en una pecera, ¿no? Con un límite, le voy echando peces, pues los peces van creciendo, se van reproduciendo y la curva de crecimiento es una curva evidentemente como la hemos visto, ¿sí? Pero si por ejemplo en esa pecera hay algo que deja salir el agua lentamente y el agua va cayendo, o sea este límite máximo se va bajando, entonces el número de peces se va muriendo, porque el agua que queda no es capaz de soportar los peces que hay. Y entonces, y a la postre inclusive algunos peces se matan comiéndose unos con otros. Y entonces la curva resultante es esta curva. Este ha sido pues nuestro programa de hoy con un tema
un poco pasando por el lado del rumor, cómo a través de una metodología propuesta por el profesor Raúl Sernaleñelé llegamos a entender esas ecuaciones diferenciales. Profesor, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Fernando, muchas gracias, y muchas gracias a ti y al Minuto de Dios por haberme invitado a este importante programa, y realmente con mucho aprecio por la institución, que me gusta mucho la organización. Bueno, los esperamos pues en otro programa de Oiga Profe. De cómo él... No, son los cuentos que él escribía, son cuentos. Él además es que escribía yo no sabía cuentos. que él escribía cuentos. Él escribía cuentos. No, Entonces hicimos una antología de algunos de los cuentos. Sí. Producción sonora, porque esto es adaptación para radio. No, muy bueno, Bueno, excelente, muchas gracias. Vamos a grabar de nuevo la...